Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy 25 de abril del 2024. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. ¿Qué podemos decir de San Marcos? Bueno, primero es que él nace en el año 12 de nuestra era y posiblemente él conoció a nuestro Señor Jesucristo. Tanto Marcos como Hechos de los Apóstoles nos narran que nuestro Señor Jesucristo en la última cena la celebró en la casa del papá de Juan Marcos. Posiblemente este Juan Marcos sea el mismo Marcos Evangelista que nos narra los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Marcos acompañó en las primeras misiones que realizó Bernabé y Pablo. Sabemos que cuando iban a emprender sus misiones, van a pasar por lugares muy complicados, difíciles, donde hay maleantes, ladrones, y Marcos era un jovencito, le da miedo y mejor decide regresar a su casa. Pero el hecho de regresar a su casa le va a permitir estar más de cerca con Pedro. Por eso se dice que Marcos fue el secretario de San Pedro. Y todo lo que conocemos de Marcos y de lo que él escribe, es gracias a Pedro, porque Pedro va a ser el maestro de Marcos, le va a enseñar, le va a guiar, a acompañar en su proceso como discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y como Marcos escribía y Pedro no sabía escribir porque él era un pescador, entonces Marcos va a redactar el primer evangelio. Primero, posiblemente si conoció a nuestro Señor Jesucristo de lo que él vio, escuchó, y lo segundo, de todo lo que narró el apóstol Pedro. Por eso hay elementos muy específicos de Pedro que nos narra Marcos. ¿Por qué? Porque él fue el que escribió gracias a las enseñanzas que recibió del apóstol Pedro. Y el evangelista narra hechos importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una manera peculiar de narrar los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pone mucha atención en los signos, en las miradas, en los sentimientos, en ciertos movimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y es que presenta de una manera gráfica la vida de nuestro Señor Jesucristo, llena de detalles, llena de narraciones, a diferencia de los otros evangelistas. Por eso el Evangelio de Marcos tiene una manera muy sencilla, peculiar de narrarnos los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno lee el Evangelio de Marcos, uno va imaginando cómo era nuestro Señor Jesucristo, con esos detalles, con esos gestos que tenía muy propio nuestro Señor Jesucristo. Y eso le da un matiz muy especial al Evangelio de San Marcos. Y el día de hoy el Evangelio es de Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 20 y nos va a presentar este mandato misionero: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ese es el mandato misionero donde Jesús envía a sus apóstoles, envía a su iglesia a llevar este evangelio por todas partes. Y es que en este texto bíblico está la enseñanza, el contenido y el significado de la palabra católico, porque la palabra católico o católica significa universal. Y aquí se inspira Ignacio de Antioquía para ponerle nombre a la iglesia. Pero este nombre que le da a la iglesia no es algo que él se inventa así nada más, sino que tiene su significado en ese texto bíblico. Y aunque ese texto bíblico no habla propiamente de la palabra católico, pero sí de su significado, porque la palabra católico significa universal. Y este mandato misionero viene, esta universalidad del evangelio. Dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El evangelio de Jesús es para todo el mundo y la iglesia
es enviada por todo el mundo a llevar este evangelio. Por lo tanto, esta iglesia es universal, y al ser universal, entonces es católica, porque católica significa universal. Aquí viene la universalidad de la iglesia, del evangelio, de la salvación que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que este es el mandato misionero. Y este mandato misionero, pues al enviar a la iglesia, al enviar a sus discípulos, a sus apóstoles a llevar este evangelio, pues también dice que deben de bautizar a todos los que creen. Pero este bautismo se da por medio de la predicación de los apóstoles, esa predicación que es parte del anuncio del evangelio. Y dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo arrojarán demonios, hablarán lenguas nuevas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. ¿Por qué? Porque llevan el poder del resucitado. Impondrán las manos sobre los enfermos y los van a curar. Es decir, Jesús les da esta autoridad en su nombre para poder realizar esta misión. Y esta misión tan especial, que no solamente es de los apóstoles, sino de todos los sucesores, es lo que siempre ha caracterizado a la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Por eso, gracias a San Marcos, que sus enseñanzas, todo lo que nos ha dejado en su evangelio y de todo lo que conocemos de la tradición, pues nos permite entender esta dedicación que desde el principio se ha dado por amor a Jesús y por amor a la iglesia, para poder anunciar el evangelio, la buena nueva a nuestros hermanos. Que San Marcos interceda por todos nosotros para ser personas apasionadas por el reino de Dios, anunciadores de su evangelio y enamorados de la iglesia, para transmitir las enseñanzas frescas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que hoy es jueves sacerdotal, jueves eucarístico. No se te olvide orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y todos los consagrados y consagradas de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé la fidelidad a su vocación y a su ministerio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.